Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. La extrañamos mucho. Y bueno, pues dando continuidad a lo que habíamos estudiado la semana pasada, no sé quién se acuerda de qué personaje bíblico hablamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Hermana Ruth? De María, exactamente. Hablamos acerca de cómo es que María unge ¿qué? Los pies del Señor. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando ya para su muerte, ¿no? Como decía Paz Nati, ella había entendido exactamente lo que iba a ocurrir con Jesús. Ella sabía que su Señor tenía que morir. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús era inminente. Sí o sí se iba a cumplir, ¿vale? Pero, ¿qué pasó con los discípulos cuando sucede la muerte de Cristo? ¿Cuál es la actitud que ellos tienen? ¿Cuál es la reacción de la mayoría de ellos? En los evangelios es donde encontramos varios matices de cómo ellos reaccionan ante la muerte de Jesús, sobre todo en el evangelio de Juan y en el evangelio de Lucas. Pero en Juan 20, del 11 al 13, vemos que María Magdalena va al sepulcro y entonces ahí estaban los dos ángeles. Si ustedes lo leen en su casa, se da cuenta que los ángeles le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y ella dice, porque no sé a dónde han puesto a mi Señor. Entonces, ¿cómo reacciona María Magdalena? Pues con llanto, dicen mis hijas, le dio el lloro. En Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, que en este caso era domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Entonces los discípulos o algunos de los discípulos estaban reunidos, pero ¿qué dice la palabra? Que ellos tenían ¿qué? Miedo. Entonces algunos discípulos reaccionaron con miedo, ¿sí? En Juan 20, del 24 al 25, nos habla de Tomás, este discípulo que era llamado el gemelo. Dice, él no estaba con los otros discípulos, con los 11 discípulos, sino que él estaba aparte. Y entonces cuando los discípulos le platican acerca de la resurrección de Cristo, dice, no, si yo no veo las marcas de los clavos en sus manos, yo no voy a creer. Como dice el dicho, siempre ya saben que aquí decimos de repente los dichos. ¿Cómo dice el dicho? Yo como Santo Tomás. ¿Cómo dice el dicho? Hasta no ver, no creer. Entonces Tomás, ¿cómo reaccionó ante la muerte del Señor? Pues reaccionó con incredulidad. O sea, él no creía que Jesús había resucitado. Y eso que el Señor Jesús les había dicho en muchas ocasiones que el Señor iba a morir. En Lucas 24 vemos que las mujeres discípulas de Jesús habían preparado especias aromáticas para llevar al sepulcro. Entonces, ellas tenían la idea de que iban a ungir un cuerpo que ya no tenía vida. Ellas jamás pensaron encontrar a un cuerpo resucitado. ¿Amén? O sea, dense cuenta esos pequeños detalles que luego nos maneja la palabra y que no nos damos cuenta. En Juan 21, del 1 al 7, vemos que cuando Pedro se da cuenta que el Señor Jesús ha muerto, ¿qué hace Pedro? Decide que regresar a pescar. ¿Amén? ¿Por qué? Pedro tenía un propósito de vida. ¿Cuál era ese propósito de Pedro? Ser pescador ¿de qué? De hombres. Pero entonces dice, pues es que ya el Señor Jesús ya se murió, ya no está. Pues entonces, ¿qué hago? Pues entonces me regreso a hacer lo que antes hacía, antes de ser llamado por Jesús. Entonces Pedro se regresa a pescar. ¿Y qué creen? Otros discípulos que estaban con él
como el discípulo amado, que a ver quién es el discípulo amado, Juan, exacto, Natanael, Tomás, los hijos de Zebedeo, dicen, pues nosotros también vamos contigo. O sea, Pedro dice, bueno, pues entonces como ya no sé qué voy a hacer, como ya no sé qué onda, qué pasó con el Señor, pues entonces me regreso a pescar peces. Y entonces los demás le dicen, no, pues también, ¿qué crees? Que nosotros también vamos contigo. No, ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres. ¿Y por qué se regresaron a su antigua profesión? Ese no era su llamado, pescar peces. Pero saben, todo lo que ellos estaban experimentando en su corazón y en sus emociones no era algo sencillo. Se había muerto el maestro. Así es que ellos no sabían a dónde ir, no sabían qué decir, no sabían qué hacer. Entonces es por eso que he titulado este mensaje de corazones tristes a corazones ardientes. Pero hasta ahorita les he platicado algunas reacciones de algunos de los discípulos, de los 11 discípulos. Bueno, ya sabemos qué pasa con Judas. Entonces, algunas de estas reacciones de estos discípulos. Pero hubo algo que pasó con dos de los discípulos. Esto lo menciona el Evangelio de Lucas. Los caminantes de Emaús. Estos eran dos discípulos que el Evangelio de Lucas menciona que uno de ellos era Cleofas, que se cree que era esposo de alguna de las discípulas de Jesús, y el otro discípulo no menciona quién era. Un comentarista dice que quizá fue el mismo Lucas, por eso es que él lo escribe, ¿sí? Pero vamos a dar lectura al Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Ale, si me ayudas. Del verso 13 al 35. El título es En camino a Emaús. Pero voy a iniciar yo con el 13 y ustedes me van a ayudar, ¿sale? Vamos a leer uno y uno. ¿Les parece? En la 60 está bien, si me ayudas. Ok. Dice el versículo 13 hasta el 35, vamos a terminar. Pero pongan mucha atención a todos los detalles y a todos los matices de esta palabra, ¿sale? Y así como le digo a los pequeños, imaginen todo lo que dice aquí, vamos a imaginarlo, ¿va? Y dice, y aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. ¿Ustedes? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? ¿Eres tú el único que no has sabido las cosas de estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Ustedes? Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que desde el día fueron más. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían de él. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se desciende no había en su corazón nosotros, mientras hablaba en el camino, y cuando nos sabía las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor y ha aparecido a su Señor. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El texto menciona que estos dos discípulos viajaban 60 estadios de Jerusalén al pueblo o a la aldea de Emaús. Este viaje era aproximadamente de 11 kilómetros, más o menos de aquí del hotel, al Metro Insurgentes, más o menos, son 11 kilómetros. Y en Google Maps nos marca que más o menos esta distancia caminando la recorremos en 2 horas y media más o menos. Entonces es más o menos el tiempo en que ellos caminaron de Jerusalén a Emaús, ¿vale? Pero cuando ellos van caminando, era Cleofas y el otro discípulo que no menciona su nombre, pero dice en el verso 15, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces ellos dos iban caminando y un tercer caminante se les une. Yo me puedo imaginar que entre ellos comenzaron a cuestionar cosas como, ¿pero por qué el maestro tuvo que morir así? ¿No era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo? ¿No habría de redimir a Israel? Eso es lo que él había dicho. ¿No hace apenas unos días estábamos con Jesús y ahora Él está muerto? Yo imagino que ellos iban platicando eso, ¿no? No sanó enfermos, no levantó muertos, no multiplicó panes, no multiplicó peces. Entonces, ¿por qué no se salvó a sí mismo? ¿Habrá sido cierto lo que nos enseñó? Bueno, yo me imagino que eso platicaban entre ellos, porque dice que la palabra dice que discutían entre ellos. Pero quizá la pregunta más crítica que se hicieron, yo imagino, ¿verdaderamente era el Mesías? Pero si me pones el verso 16, en el verso 16, como dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Pero qué significa que sus ojos estaban velados? En el original, en el griego, esta palabra tiene que ver, el velados, tiene que ver con agarrar, con retener, con detener, con mucha fuerza. Eso quiere decir que su visión estaba detenida o estaba retenida para que no permitiera que ellos pudieran ver. O sea, sus ojos estaban detenidos con mucha fuerza, estaban retenidos con mucha fuerza para que no pudieran ver. Para que no pudieran ver que Jesús caminaba con ellos. Porque ellos no se habían dado cuenta que Jesús caminaba con ellos. O sea, ese tercer caminante iba con ellos, pero ellos iban discutiendo, ellos iban en su onda. Ellos iban discutiendo de todo lo que había pasado.
Y de repente se acerca a ellos, pero ellos no se dan cuenta que el maestro caminaba con ellos. Pero ¿saben por qué sus ojos estaban velados? O como dice aquí el original, ¿por qué estaban retenidos o por qué estaban detenidos para que no se dieran cuenta que Jesús caminaba con ellos? Lo que retenía su visión era la incredulidad en sus corazones. La incredulidad les nublaba la vista de que el Salvador caminaba con ellos. Eso es impactante, o sea, ¿cómo no vieron al Señor Jesús? Y aparte dice que les abrió las escrituras y se las declaraba, pero eso lo vamos a ver más adelante, no nos adelantemos. Pero hermanos amados, quiero preguntarte en forma de cuestionamiento, ¿no hemos visto que Dios nos ha sanado nuestras enfermedades? Cuando no hemos tenido nada, ni un peso en la bolsa y tenemos que pagar una cantidad grande, ¿no hemos levantado la vista al cielo y hemos visto su provisión? Respóndete a ti mismo, hermano. ¿Sí o no? ¿No hemos visto que Él nos ha dado la sabiduría para resolver un sinfín de número de situaciones super mega archirrequete complicadas? ¿No nos ha dado Cristo esa sabiduría? Tú mismo, di sí o no. Sí. No hemos visto su amor, no hemos visto su compasión, no hemos visto su gracia, no hemos visto su poder, no hemos visto ese cuidado tan detallado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿No hemos probado su presencia? ¿No has probado su presencia? ¿Sí o no, hermano? Sí. Entonces, ¿por qué a veces nuestra visión está retenida y no logramos ver que Él camina con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no percibes su presencia en tu día a día? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que no percibes su presencia? Porque eso no es normal. No es normal que no percibamos su presencia. ¿Saben por qué? Porque la duda, porque la incredulidad en nuestro corazón está deteniendo nuestra visión. Por eso es que a veces Cristo camina con nosotros y no nos damos cuenta. Se nos hace tan natural ya vivir el día a día que no nos damos cuenta que el resucitado camina con nosotros. O también porque tu visión está muy limitada, tu visión está muy limitada de Cristo. Hoy es una tarde de muchas preguntas que el Espíritu viene a hacerte. Porque yo le decía a Dios, pero ¿por qué tantas preguntas, Dios? De verdad son preguntas y preguntas y preguntas que Él hacía. Y escribía y escribía y escribía. Otra pregunta que el Espíritu te hace. ¿Cuál es la visión que tienes tú de Cristo Jesús? ¿Cuál es la visión que tienes tú de tu Maestro? Esto está muy fuerte, hermanos. La verdad es que yo cuando lo estaba estudiando, yo decía, híjole, pero sí es cierto. ¿Lo sigues o eres seguidor de Jesús por lo que Él te da? Porque déjame decirte que eso se llama conveniencia. En los evangelios vemos que mucha de la gente que lo seguía, nada más lo seguía por conveniencia. ¿Saben por qué lo seguían? Porque les llenaba la barriguita. Una muestra está, ¿han leído la historia de la alimentación de los 5,000? Solamente eran 5,000 hombres, pero faltaban las esposas y faltaban los niños. Entonces imagínense, o sea, una familia, seguramente eran familias grandes. Entonces no eran 5,000, era lo doble o era más de gente. ¿Pero por qué le seguían?
porque les llenaba la barriguita. Nada más lo seguían por eso. O lo seguían para que Él los sanara, o para que Él les resolviera sus problemas. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo sigues tú? ¿Por qué te llamas seguidor de Jesús? ¿Por conveniencia? Porque hay veces que pasa que seguimos nada más a Dios por lo que Él nos da. Porque tengo un montón de problemas y nunca oro, nunca busco de Dios. Pero cuando tengo un problema choncho, grande, ahí sí voy a Dios y digo, ay Señor, ayúdame por favor con esto. ¿Le sigues por lo que Él te da? No le digas a tu hermano de ahí al lado, a tu vecino. Así, medítalo y di, sí Señor, perdóname Cristo, porque sí es cierto, a veces yo te sigo por lo que me das. O también lo sigues por lo que Él es. Él es un Dios amoroso, Él es un Dios grande, poderoso. Él es tu Rey y tu Señor. ¿Lo sigues por lo que Él es en un sentido de adoración? En un sentido de me rindo a ti, Cristo, porque en verdad tú cambiaste mi vida, cambiaste mi corazón y porque tú eres mi Rey. Como alguna vez lo aprendíamos, ¿no? Tú eres el soberano de mi vida. Por eso es que yo te sigo. Por eso es que yo te sirvo. No por lo que me das, sino por lo que Cristo es para mí. ¿Cuál es tu visión de Cristo, iglesia? El Espíritu en esta tarde nos está llevando a meditar por qué le sigues. ¿Cuál es la motivación real de tu corazón para seguirle? Si esa es la motivación equivocada, puedes cambiar el rumbo. Tienes oportunidad en Cristo. Tenemos no solamente una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Tenemos muchas oportunidades. Tampoco vamos a pecar, ¿verdad? Y vamos a pecar por deporte, no. Pero tenemos la bendición de podernos acercar al trono de la gracia y decirle, Señor, hasta ahora te he seguido nada más por lo que me das. Pero hoy quiero seguirte, hoy soy seguidor de Cristo por lo que tú eres para mí, por lo que tú representas en mi vida. Y entonces, el verso 17, ¿ale? En el verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás triste? ¿O por qué están tristes? Esta palabra de tristes o de tristeza, en el original, en el griego, se llama escutropos, que tiene que ver con un rostro triste o que demostraban una apariencia lamentable y un semblante iracundo. O sea, no solamente es que estaban tristes, sino también estaban molestos, estaban enojados. Y entonces eso generaba en ellos una frustración. Pero ¿por qué tenían tristeza o por qué estaban un poquito enojados o iracundos? Porque esa tristeza provenía de la incertidumbre y de la incredulidad acerca de la crucifixión de Jesús. Él había resucitado. El Señor, el Maestro, había resucitado. La salvación había venido a la humanidad y ellos no se daban cuenta. O sea, de verdad, cómo era posible, pero sí pasa, que tenían al Maestro, a un Maestro que había muerto por ellos y que había resucitado y que tenían vida y vida en abundancia a partir de lo que Cristo ya había ganado en la cruz del Calvario por ellos. ¿Y qué hicieron? No se daban cuenta de lo que había pasado. Eso nos enseña que jamás los desalientos, los duelos y los temores de las circunstancias de la vida sustituirán el gozo indescriptible que genera estar en su presencia.
aquel que resucitó de los muertos está con nosotros. Amén. Pero ¿qué creen? A veces no nos damos cuenta. A veces caminamos la vida cristiana nada más porque sí. Y no nos damos cuenta que aquel que resucitó de los muertos está con nosotros. Sí entiendo que quizás sea natural que de repente tengamos tristeza o que de repente tengamos un poquito de enojo o que de repente mostremos, no sé, momentos de ira. Sí, está bien. Pero hay personas que todo el tiempo están tristes, que todo el tiempo están molestas, que todo el tiempo están mostrando esa ira, están enojados, o sea, todo el tiempo, 24/7. Hay veces estamos así, estamos molestos, estamos tristes, o estamos, como dicen, es que tengo depresión. Y dices, ¿depresión si eres hijo de Dios? Sí, está bien que de repente sí te sientas mal, porque tenemos emociones. Y Dios nos puso las emociones para sentir, para expresarnos, para regular nuestras emociones. Pero ¿qué pasa? Cuando ya entonces todo el tiempo estás molesto, todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo estás iracundo, ahí sí ya no es natural. Porque eres hijo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque si entonces todo el tiempo estamos así, todo el tiempo estás molesto, estás enojado, entonces eso empieza a generar en el corazón duda e incredulidad. Y entonces en consecuencia, ¿qué pasa? Que perdemos de vista que Jesús camina con nosotros. O sea, Jesús, ¿eres hijo de Dios? A ver, primero. A ver, levanta la mano, ¿quién es hijo de Dios? Yo sí soy hija de Dios. Estoy segura que soy hija de Dios. De repente, algunos años atrás sí dudaba, ¿y si ser hijo de Dios o no? Pero ahorita no, ahorita estoy segura que soy hija de Dios. Entonces puedo levantar mi mano así en alto y hasta las dos. Sí, soy hija. Soy hija. Gloria a Cristo. Pero eres hija o eres hijo, pero ¿por qué siempre estás deprimido? ¿O por qué siempre estás enojado? A lo mejor no te voy a preguntar a ti, ¿estás enojado? Pero le puedo preguntar a tu familia. Oye, le puedo preguntar a Pati, oye, ¿cómo ves a Itzel? Si le pregunto a Pati, ella nos diría, no, pues es que siempre está sí, de repente se enoja, de repente a lo mejor está triste, pero no es un estilo de vida. O le pregunto a la pastora, ¿qué nos va a decir? ¿Qué dice el pastor? No, mejor no. Ya me balconeó. Hermanos, no es un estado natural el estar molestos, porque eso va a generar incredulidad en el corazón. Y si es tu caso, que estás todo el tiempo enojado y todo el tiempo deprimido, dile a Dios que te ayude. Dile al Espíritu Santo que te ayude a modificar esa conducta, porque no es normal en un hijo de Dios. Digo, por momentos sí, tenemos emociones, vale, se vale, pero no todos los días y a todas horas. Y más, imagínense, en el trabajo y que de repente le pregunten a tu jefe, oye, ¿cómo ves a Abel? No, pues es que ese cuate siempre está enojado. Y yo diría, caray, pues él es hijo de Dios. O acá de este lado a Rojita, o no, ya no voy a decir nombres. Me meto en problemas. Ya se están sudando. No, hermanos, tranquilos. Pero eso es para que nos demos cuenta de que hay veces que sí vivimos todos los días enojados y frustrados como estos caminantes. O sea, no solamente tenían ira, tenían enojo, estaban frustrados en su corazón. ¿Pero por qué? Por la incredulidad del corazón. Vamos al verso 28, del 28 al 31. ¿Sí me ayudas, Jess?
Dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. O sea, ya estaba haciéndose de noche. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿En qué momento se les abren los ojos a estos dos discípulos? En el partimiento del pan. ¿Y qué significa partimiento del pan? Comunión. Comunión con Él. Cuando se sientan a la mesa estos dos discípulos y comienzan a platicar y comienzan a intimar con Jesús, es cuando esos ojos detenidos o retenidos con fuerza, acuérdense, detenidos o retenidos con fuerza, ¡fum!, se sueltan. Y entonces, ¿qué pasa? Que ven al Maestro. Hermano, cuando logres tener una relación íntima con el Cristo resucitado, tu visión se va a aclarar y sabrás que su presencia camina contigo. Pero es cuando tú comienzas a intimar con Dios. Cuando tú comienzas a buscar a Dios, es cuando entonces tus ojos son abiertos y entonces sabes y reconoces que Cristo camina contigo, porque Cristo siempre está contigo. Eres hijo de Dios, siempre está contigo. Pero ¿qué pasa? Que a veces la incredulidad de nuestro corazón o el no intimar con Él hace que perdamos de vista que Él camine con nosotros. Entonces, tenemos la oportunidad hoy de venir a su presencia y de buscarle. Porque hay veces que pasan los días. Pasa un día y luego pasa otro y pasa el otro y dices, híjole, pues es que no oré ayer. Y pasa otro y ya no oraste. Y así se van los días y cuando te das cuenta ya pasó una semana y dices, y llegas aquí y entonces dices, híjole, en la semana no busqué a Dios. Ni siquiera abrí mi Biblia, pero ahorita vamos a tocar ese tema de la palabra. Y entonces así pasan las semanas y cuando te das cuenta ya pasó el mes. Y entonces cuando es fin de año y dices, de todo el año, ¿cuántos días busqué al Señor? Y a veces es triste y es muy lamentable que nos damos cuenta que no intimamos con Él. Él quiere intimar contigo. Él quiere intimar con cada uno de nosotros. Creo que es importante que cada uno de nosotros dejemos muchas cosas por un momento y que nos sentemos a la mesa con el Rey. Y que podamos platicar y que podamos decirle todo lo que traemos cargando y entonces Él va a abrir nuestros ojos. Y entonces, aunque vengan las circunstancias, aunque vengan las situaciones difíciles, no importa, pero tú sabes que Él camina contigo. Aunque la circunstancia esté muy complicada, muy difícil, pero tú sabes que el que resucitó camina contigo. Y vamos a dar lectura al verso 32. Y este lo platicábamos el jueves en el grupo Conexión. Está muy bonito. Y se decían, el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No, lo voy a volver a leer. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Jesús les abrió las Escrituras mientras ellos caminaban. Durante ese corto tiempo de 2 horas y media de caminata, Jesús les abrió las Escrituras. Y eso generó que sus corazones ardieran. Pero ¿saben? El secreto está en permanecer en las Escrituras. Y entonces otra vez quiero preguntarles, ¿estudian las Escrituras? ¿Estudias tú las Escrituras? ¿Cuántos días? Porque cuando ni siquiera abrimos la Biblia en toda la semana, eso va a generar, otra vez regresamos a lo mismo, genera incredulidad. Y por eso a veces es que no vemos sus promesas, porque no abrimos la Biblia. Porque la Biblia está cerrada toda la semana. Y cuando llega el domingo ya se te hizo tarde, estás como loquito. Bueno, antes, ahora ya no. Pero porque ya todo el mundo utiliza su dispositivo, su Biblia en su teléfono. Pero ¿qué pasaba antes cuando se usaban las Biblias físicas? Llegaba el domingo y, oye mamá, ¿no viste mi Biblia? ¿Por qué? Porque no abriste la Biblia en toda la semana y no sabes ni siquiera dónde la dejaste el domingo pasado. No abrimos la Escritura, hermanos. Y me confieso también de repente culpable, porque las muchas circunstancias de la vida nos distraen, que no abrimos la Biblia. Y como les digo, pasan y pasan los días y de repente te das cuenta que no leíste la Biblia ya 3 días. Hermanos, regresamos a lo mismo. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿no? No es normal que no leamos la Escritura. No es normal, hermano. Te lo digo con todo el amor que ustedes me merecen. De verdad, no es normal. No es natural que un hijo de Dios no abra las Escrituras. Porque eso genera incredulidad, como les decía, pero ¿saben qué pasa también? Que perdemos la esperanza. Cuando vienen las situaciones, cuando vienen las tormentas bien difíciles, perdemos la esperanza. Quiero comentarles que en la semana teníamos que realizar unos pagos y la verdad, y luego con todo lo de la escuela de Sara y todo, y el relajo y no sé qué, yo empecé a tener muchas dudas. Así como estos 2 discípulos que tenían esa visión nublada, así me sentía. Pero entonces otra vez, irnos a lo profundo. ¿Qué está pasando? Entonces no estamos buscando a Dios como deberíamos y no estamos abriendo las Escrituras. Porque entonces eso empieza a generar incredulidad en el corazón y entonces empezamos a perder la esperanza y empezamos a fatalizar. ¿Sí, de qué va a pasar si no pago esto? ¿Y qué va a pasar si no encuentro casa porque necesito cambiarme de casa y no tengo una casa donde ir? ¿O qué pasa si pierdo el empleo? Empezamos a perder la esperanza. Y entonces podemos tener a Cristo cerca, pero no lo sentimos. No lo percibimos, no percibimos que su presencia está con nosotros. Y eso está muy grave. Nuestro corazón se empieza a enfriar y lo más delicado es que comenzamos a interpretar la vida de una manera equivocada. Cuando deberíamos de vivir la vida de una manera o resolver los problemas de manera bíblica. ¿Pero por qué no podemos resolver los problemas de manera bíblica? Pues porque no la conocemos, porque no abrimos las Escrituras. Ahora, tú podrías decir, es que soy nuevo en Cristo y no sé, y no le entiendo. Aquí hay muchos hermanos más maduros que tú. ¿Por qué no te acercas? Oye, ¿qué crees que no entiendo esta parte de la Escritura? ¿Cuántas versiones hay aproximadamente ahora, Pastor Fer? En español, por lo menos unas 50. Por lo menos, ese dato no lo tengo, pero Pastor Fer dice que por lo menos 50 traducciones diferentes de la Escritura. Pero
Pero más o menos sí, usamos entre 5 o 6, más o menos. Pero si no entiendes la escritura, pues entonces búscala busca en una versión. Y si no le entiendes en esta versión, pues busco otra. Y si no le entiendo, pues busco en otra. Y si no le entiendo, pues busco en otra. Tienes 6 opciones. Vamos a poner 10. Tienes 10 opciones. No hay pretexto para que digas que no entiendes las escrituras y que por eso no las lees. Porque eso, déjame decirte que eso es un engaño del enemigo. Pues es que no entiendo la Biblia, pues como no la entiendo, pues ni modo, no la leo. No tenemos opción. ¿Somos hijos o no somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. ¿Y saben qué pasa también? Cuando no leemos las escrituras, olvidamos nuestro propósito. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de Pedro y del grupito que estaba con él? ¿Qué hicieron? ¿Se regresaron a qué? A pescar. Ellos olvidaron el propósito. Se les olvidó el propósito. Dijeron, pues es que ya el maestro ya se murió, el Mesías se fue, pues entonces ¿qué hacemos? Pues nos regresamos a pescar peces. Se les olvidó el propósito. Y así nos pasa a nosotros. Se nos olvida el propósito cuando no leemos las escrituras. Ahí va otra pregunta. ¿Cuántos planes de lectura de la Biblia has completado? Llevamos, si no me equivoco, José y Iván están aquí. José está aquí, me va a decir cuántos planes llevamos alrededor ¿llevamos 1 año y medio? Sí, ¿no? El plan del año pasado que fue completo, y en este año llevamos, si no me equivoco, 4. 3 o 4, ¿no? El de Salmos, Proverbios, el de los profetas, el de Juan, y vamos a empezar Pentateuco. Llevamos 4 planes con el del año pasado. Quiero preguntarte, ¿cuántos planes has leído de esos 4? Porque si me dices que no has leído ni uno, estás en graves problemas. Perdóname, hermano, de verdad te lo digo con todo el amor. Pero lo que yo creo que el Espíritu quiere es que te des cuenta cómo está tu vida espiritual. ¿Cuántos planes has leído? Y bueno, está bien. A lo mejor tú no. ¿Cuántos planes han leído tus hijos? De esos 4. Y es que no es que leamos por leer, o no es que leamos por completar planes. Es que nuestro corazón lo conozca más a Él. Cuando leemos la Escritura con el corazón correcto, estamos conociendo quién es nuestro Dios. Pero si no la lees, ¿cómo vas a conocer a tu Señor? ¿Qué va a pasar el día que nos presentemos delante de Él en su presencia y Él te diga, apartado de mí porque no me conoces, no te conozco? Apártate de mí, eso está muy tremendo. Yo siempre les digo a mis hijas, siempre, no pienses en el presente, piensa en el futuro. Siempre les digo eso, no te quedes con el presente, piensa a futuro. Piensa qué va a pasar en la eternidad cuando llegues con Él. Él te va a decir, no conoces nada de mí porque nunca abriste la Biblia. Es más, si les pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Saben? Y si no sabes, si dices, híjole, es que soy nuevo en el Evangelio, va, está bien, no te preocupes, tienes tarea para esta semana. Investiga cuántos libros tiene la Biblia. ¿Y cuántos tiene el Nuevo y cuántos tiene el Antiguo Testamento? La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo tiene 27. Y eso se lo estamos enseñando a sus hijos también, a los pequeñitos, porque es importante que conozcamos la palabra. ¿Quién se apasionó cuando México ganó los 4 partidos ahora en el Mundial? Levanten la mano. No, pues todos. Todos, hasta el que no le gusta el fútbol, se puso la camiseta, sacó la pastillita esa que venden en el centro y que se la pone. ¿Sí o no?
¿Y por qué no nos apasionamos de la misma manera para conocer a Cristo como Dios lo ha revelado en su palabra? En el Salmo 119, 162 dice: tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Estar en su palabra nos hace felices y es una felicidad verdadera, porque las cosas de este mundo son felicidad genérica. El canto de hoy me sorprendió demasiado y de verdad que yo no le dije a Nelly, porque creo que Nelly fue la que dirigió hoy. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Ok, acá está. Y es muy padre el canto que ella puso, porque el canto decía: y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti y tu palabra sea mi seguridad. Su palabra no solamente nos da la felicidad, sino que en su palabra encontramos la verdadera seguridad. Y en el Salmo 119, 97, en la Nueva Traducción Viviente, dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. La última pregunta que el Espíritu te hace, no yo, el Espíritu. ¿Piensas en su palabra? Su palabra no puede alejarse de nuestro pensamiento constante. ¿Saben para qué? Para que nuestro corazón pueda arder por su presencia. Amemos su palabra. Deleítate en su palabra. Disfruta su palabra. No la estudies con carga o por obligación, porque tengo que completar el plan. No es porque tengo que, sino porque disfruto su palabra, porque me deleito en su palabra, porque ahí está la verdadera felicidad y la verdadera seguridad. Que tu corazón arda por ella, como decían los caminantes de Emaús. No ardía en nosotros. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Su corazón de estos dos caminantes ardía porque el Señor les había abierto las Escrituras. Pero hoy es tarea de nosotros abrir las Escrituras y Él va a estar ahí para revelar su palabra y para soltar esa seguridad y esa felicidad que su palabra nos da. No una felicidad genérica, no una seguridad genérica, sino una seguridad y una felicidad real. Amén. Porque Cristo camina con nosotros. Quiero que entonemos este canto. Nelly, si me ayudas. Y vamos a orar. Que Dios quite la incredulidad de nuestro corazón. Porque nuestros ojos están detenidos con fuerza muchas veces. Dile: Señor Jesús, yo quiero verte. Queremos darnos cuenta de tu presencia. Reconocemos que tú eres el motivo de nuestras vidas. Te hemos visto solo como nuestro proveedor y no como el Rey de nuestro corazón. Queremos que tú seas el motivo de nuestra adoración. Te adoramos por lo que tú eres y no por lo que nos das. Amén. Les invito a ponerse de pie. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.